Kaer Morhen no se presenta como un destino. Aparece como una carga silenciosa. Un lugar que existe lejos del mundo, sostenido por piedra, viento y memoria. Aquí nada busca ser recordado con gloria. Todo permanece solo para resistir un poco más, hasta que el silencio se agota y a veces susurra. Desde el primer momento te deja claro algo. Este lugar no quiere recibirte. Kaer Morhen no se descubre, se soporta. El camino se estrecha, la montaña se cierra. El viento empieza a hablar antes que nadie. Aquí no hay bienvenida, solo resistencia. Kaer Morhen está levantada lejos de todo, como si alguien hubiese querido esconderla del mundo y del tiempo. Las montañas de Kaidwen la rodean sin suavidad. Picos afilados, bosques densos, nieve que no decora, castiga. El clima no cambia, insiste. Y ese silencio no es tranquilidad, es contención. La fortaleza aparece de golpe, piedra desnuda, muros gruesos, torres gastadas por siglos de viento. Nada aquí intenta impresionar, todo intenta durar, resistir, sobrellevar. Kaer Morhen no se construyó para ser vista, se construyó para aguantar. Cada pared es una respuesta a un ataque pasado, cada grieta una historia que no se terminó de contar. La arquitectura es directa, dura, casi áspera al mirarla. No hay símbolos de gloria, no hay banderas, no hay ornamentos que distraigan. Aquí la piedra manda. Los patios están abiertos al clima, como si el frío fuese parte del entrenamiento. Los pasillos son estrechos, no para perderse, sino para controlar. Todo comunica una idea simple. Sobrevivir era más importante que vivir bien. Dentro de Kaer Morhen, el tiempo pesa. Las salas de entrenamiento están vacías, no de forma repentina, vacías lentamente, como si cada brujo hubiese salido sin saber que era la última vez. Los laboratorios son fríos, no por descuido, sino por diseño. Aquí el cuerpo se transforma. Aquí el dolor era rutina. Los dormitorios son austeros, camillas simples, poco espacio, nada personal. Dormir aquí nunca fue descansar, era recuperar fuerzas para volver a resistir. Las bibliotecas incompletas dicen más por lo que falta que por lo que queda. Libros perdidos, conocimientos rotos, una orden que fue desmantelada pieza por pieza. Kaer Morhen no guarda secretos por orgullo, los guarda porque ya no hay quien los enseñe. Y aún así, este lugar sigue en pie. Pero aún aquí, la calma es grave, pesada, casi fúnebre. No hay risas constantes, no hay rutina doméstica, solo la sensación de estar rodeado de recuerdos que no se van. El pasado camina por esos muros sin hacer ruido. Kaer Morhen no representa poder, representa persistencia. No habla de conquistas, habla de lo que costó seguir existiendo cuando todo empujaba hacia la extinción. Es más mausoleo que castillo, más refugio que hogar, un lugar que sigue en pie,
aunque su razón original ya no esté completa. Y quizás por eso funciona tan bien. La piedra lo dice todo, el viento lo repite, el silencio lo confirma. Que Morhen no te invita a quedarte, te permite estar un rato, en calma, observando. Cuando te vas, no sientes alivio, sientes respeto, porque entendiste algo. Este lugar no quería ser eterno, solo quería resistir lo suficiente. Kaer Morhen se queda atrás, con su piedra fría y su silencio antiguo. La próxima vez, el camino nos lleva a Toussaint, un territorio donde la luz pesa distinto. Campos abiertos, castillos bañados por el sol. Y si escuchas con atención, entre la luz y el vino, el paisaje también habla. Hasta el próximo video.